Saludos amigos, el día de hoy junto a mis compañeros Ana Guzmán, Alexander Dellán y mi persona Ángel Castillo, le vamos a estar hablando sobre conceptos como los lenguajes formales, las gramáticas regulares y expresiones regulares, así como los autómatas finitos, autómatas descendentes y por último, para concluir, lo que son los árboles de análisis sintáctico. Puntualmente yo les voy a hablar sobre los lenguajes formales y las gramáticas regulares. Sin embargo, antes de comenzar a hablarles sobre los lenguajes formales, es necesario que entremos un poco en contexto. El hecho es que los lenguajes de programación que conocemos hoy por hoy tuvieron sus inicios controlados o parametrizados por reglas de gramática y sintaxis que permiten hoy por hoy desarrollar algoritmos o programas en mayor o menor medida de complejidad. Teniendo esto claro, tenemos entonces conceptos bien definidos para lenguajes formales como el que ofrece Wikipedia, que establece en el ámbito de las matemáticas, la lógica y las ciencias de la computación que un lenguaje formal no es más que el conjunto de caracteres que forman cadenas de caracteres, valga la redundancia, para entonces definir un lenguaje formal. Esto quiere decir que el conjunto de caracteres forman cadenas. Estas cadenas, a su vez, en conjunto, definen un lenguaje formal siempre y cuando se apegue a ciertas características o parámetros de la sintaxis y la gramática. Para entender un poco más el concepto, tenemos este diagrama que nos puede hacer una idea de cómo se constituyen o cómo se forman los lenguajes formales, ¿no? Y vemos que tenemos en la parte más externa del diagrama las cadenas de caracteres. Dentro de estas cadenas de caracteres están las fórmulas bien formadas del lenguaje, que es lo que le hablaba de los caracteres. Estos caracteres se denominan como el alfabeto o vocabulario del lenguaje. Y dentro de estos caracteres tenemos los teoremas. En algunas condiciones especiales, algunos programas o algunos lenguajes coinciden la parte de los teoremas con la sección de las fórmulas bien formadas o la cadena de caracteres de los lenguajes formales. ¿Okay? Cabe destacar además de que llegando a este punto podemos decir entonces que un lenguaje formal no es más que la constitución de cadenas de caracteres que siguen una serie de parámetros de sintaxis y gramática. ¿Okay? Ahora bien, llegamos al punto de que son las gramáticas regulares. Las gramáticas regulares, a diferencia de los lenguajes formales, tienen un menor nivel de complejidad desde el punto de vista de que las gramáticas están definidas a través de Wikipedia. Podemos conseguir el concepto que en el ámbito de la informática una gramática no es más que la clasificación o regularización de ciertos parámetros para la formación de cadenas de caracteres. ¿Okay? Además de eso sabemos de que una gramática regular tiene una condición especial que puede estar formada por la derecha o por la izquierda. Esto es un concepto básico de definición. ¿Okay? Además de eso sabemos que las gramáticas regulares no son más que gramáticas formales, que a su vez vienen a formar los lenguajes formales. Cabe destacar que una gramática regular o formal no puede generar más que un lenguaje formal, ¿ok? Así como los autómatas finitos. En el caso de los autómatas finitos, mi compañera Ana Guzmán les estará profundizando un poco más sobre este tema, ¿ok? Dos gramáticas regulares, que era lo que les hablaba ahorita un poco, dos gramáticas regulares no pueden formar más que un lenguaje formal, y además de eso, dos gramáticas regulares se denominan que son equivalentes cuando ambas gramáticas regulares definen un mismo lenguaje, ¿no? Se dice entonces que serían equivalentes. Toda gramática regular es una gramática libre del contexto. Esto quiere decir que la gramática no se rige por el tipo de lenguaje o condición especial del lenguaje que se vaya a formar. Es decir, una gramática regular para definir un lenguaje formal es indiferente si va a ser un lenguaje orientado a programación basada en matemáticas o un lenguaje basado en un ámbito social o un ámbito web o algo en relación a esto, ¿no? Entonces, de igual forma, para que tengan un poco más claro de qué se tratan las gramáticas regulares, a continuación, mi compañera Ana Guzmán
le va a estar hablando sobre los autómatas finitos que tiene gran relación con esto. Lo dejo entonces con mi compañera Ana Guzmán para que les profundice un poco más en. Hola, mi nombre es Ana Gabriela Guzmán. Yo les voy a hablar sobre expresiones regulares y autómatas finitos. Una expresión regular es la ciencia computacional teórica y la teoría del lenguaje formal, una secuencia de caracteres que forma un patrón de búsqueda principalmente utilizada para la búsqueda de patrones de cadenas de caracteres u operaciones de situaciones. Por ejemplo, el grupo formado por las cadenas Handel, la mayoría de las formaciones proporcionan las siguientes constructores. Una expresión regular es una forma de representar los lenguajes regulares finitos o infinitos y se construye utilizando caracteres de alfabeto sobre el cual se define el lenguaje. Específicamente, las expresiones regulares se construyen utilizando los operadores unión, concatenación y clausura de Klein. Toda expresión regular tiene algún autómata finito asociado. Alternación es una barra vertical que separa las alternativas. Cuantificación, un cuantificador tras un carácter especifica la frecuencia con la que se puede ocurrir. Los cuantificadores más comunes son el signo de interrogación, el signo más y el asterisco. El signo de interrogación indica que el carácter que le precede puede aparecer como mucho una vez. El signo más indica que el carácter que le precede debe aparecer al menos una vez. El asterisco indica que el carácter que le precede puede aparecer 0, una o más veces. La agrupación, los paréntesis pueden usarse para definir el ámbito y precedencia de los demás operadores. La sintaxis precisa de las expresiones regulares cambia según las herramientas y aplicaciones consideradas, como aplicaciones que en su utilidad más obvia es la de describir un conjunto de cadenas para una determinada función, resultando la utilidad en editores de texto y otras aplicaciones informáticas para buscar y manipular texto. Numerosos editores de texto y otras herramientas utilizan expresiones regulares para buscar y reemplazar patrones en un texto. Las expresiones regulares en programación. En el área de la programación, las expresiones regulares son un método por medio del cual se pueden realizar búsquedas dentro de cadenas de caracteres, sin importar la amplitud de la búsqueda requerida de un patrón definido de caracteres. Las expresiones regulares proporcionan una solución práctica al problema. Adicionalmente, un uso derivado de la búsqueda de patrones es la validación de un formato específico de una cadena de caracteres dada, como por ejemplo fechas o identificadores. Las expresiones regulares como motor de búsquedas permiten encontrar porciones específicas de texto dentro de una cadena más grande de caracteres. Así, si es necesario encontrar el texto lote en la expresión el ocelote salto al lote contiguo. Cualquier motor de búsqueda sería capaz de efectuar esta labor. Sin embargo, la mayoría de los motores de búsqueda encontrarían también el fragmento lote de la palabra ocelote, lo cual podría no ser el resultado esperado. Las expresiones regulares como lenguaje. Para especificar opciones dentro del texto a buscar se utiliza un lenguaje o convención mediante el cual se la transmite a motor de búsqueda. El resultado que se desea obtener, este lenguaje le da un significado especial a una serie de caracteres. Por lo tanto, cuando el motor de búsqueda de expresiones regulares encuentren estos caracteres, no los buscará en el texto en forma literal, sino que buscará lo que los caracteres significan. A continuación, voy a nombrar una lista de principales metacaracteres y su función y cómo los interpreta el motor de expresiones regulares. El punto, que se interpreta por el motor de búsqueda como cualquier carácter, es decir, busca cualquier carácter sin incluir los saltos de línea. El signo de admiración se utiliza para realizar una búsqueda anticipada negativa. La construcción de la expresión regular es con el par de paréntesis. El paréntesis de apertura seguida de un signo de interrogación y un signo de exclamación. Dentro de la búsqueda tenemos la expresión regular. La barra inversa o antibarra se utiliza para escapar el siguiente carácter de la expresión de búsqueda, de forma que ésta adquiera un significado especial o deje de tenerlo. Los corchetes, la función de estos es en el lenguaje de expresiones regulares es representar clases de caracteres, o sea, agrupar caracteres en grupos o clases. Son útiles cuando es necesario buscar uno de un grupo de caracteres. Dentro de los corchetes es posible utilizar el guión para especificar rangos de caracteres. La barra sirve para indicar una o varias opciones. El signo del dólar representa al final de la cadena de caracteres al final de la línea. Si se utiliza el modo multilínea,
no representa un carácter en especial, sino una posición. Los paréntesis, de forma similar que los corchetes, los paréntesis sirven para agrupar caracteres. El signo de interrogación tiene varias funciones dentro del lenguaje de las expresiones regulares. La primera de ellas es especificar que en una parte de la búsqueda es opcional. Las llaves, comúnmente las llaves son caracteres literales cuando se utilizan por separado en una expresión regular. El asterisco sirve para encontrar algo que se encuentra repetido 0 o más veces. El signo de suma se utiliza para encontrar una cadena que se encuentre repetida una o más veces. Ahora hablaremos de autómata finito. Un autómata finito o máquina de estado finito es un modelo computacional que realiza cómputos en forma automática sobre una entrada para producir una salida. Este modelo está conformado por un alfabeto, un conjunto de estados finitos, una función de transición, un estado inicial y un conjunto de estados finales. Su funcionamiento se basa en una función de transición que recibe a partir de un estado inicial una cadena de caracteres pertenecientes al alfabeto y que va leyendo dicha cadena a medida que el autómata se desplaza de un estado a otro, pero finalmente de detenerse en un estado final o de aceptación, que representa la salida. El origen de los autómatas finitos probablemente se remonta al uso implícito de máquinas electromecánicas desde principios del siglo XX. Ya en 1907 el matemático ruso Andrei Markov formalizó un proceso llamado cadena de Markov, donde la ocurrencia de cada evento depende de una cierta probabilidad del evento anterior. Esta capacidad de recordar es utilizada posteriormente por los autómatas finitos, que poseen una memoria primitiva similar en que la activación de un estado también depende del estado anterior, así como el símbolo o palabra presente en la función de transición. Posteriormente, en 1943, surge una primera aproximación formal de los autómatas finitos, con el modelo neuronal de McCulloch-Pitts. Durante la década de 1950 prolifera su estudio, frecuentemente llamándose máquinas de secuencia. Se establecen muchas de sus propiedades básicas, incluyendo su interpretación como lenguajes regulares y su equivalencia con las expresiones regulares. A continuación voy a explicar un ejercicio sobre autómata finito. Este está definido sobre el alfabeto 0 y 1. Posee dos estados, S1 y S2. Y sus transacciones, que son de S1 en 0, que me lleva a S2. De S1 en 1, me quedo en S1. De S2 en 0, me lleva a S1. Y S2 en 1, me quedo en S2. Su estado inicial es S1, que es también su único estado final. Soy Alexander de Young y le voy a hablar de autómata descendente y árboles de análisis sintáctico. A continuación, vamos a explicar lo que es la definición de autómata descendente. A continuación, durante mi explicación de la parte teórica y el funcionamiento de estas definiciones, voy a mostrar un video con ejemplos y el funcionamiento para que se perciba mejor y se pueda entender mejor el funcionamiento de los autómatas descendentes y de los árboles de análisis sintáctico. Bueno, voy a comenzar con la definición de autómata descendente. A los autómatas descendentes también se les llama autómata de pila o autómatas con pila. Esto para hacer referencia a una mayor exactitud a los procesos de análisis sintácticos descendentes, los cuales se comportan de forma descendente en sus procesos de análisis de datos. En estos autómatas, las entradas son de izquierda a derecha y las construcciones de derivaciones por la izquierda de una sentencia o un enunciado. Ahora me permito leer una definición exacta de lo que es un autómata. Un autómata con pila, autómata a pila o autómata de pila es un modelo matemático de un sistema que recibe una cadena constituida por símbolos de un alfabeto
y determina si esa cadena pertenece al lenguaje que el autómata reconoce. El lenguaje que reconoce un autómata con pila pertenece al grupo de los lenguajes libres de contexto en la clasificación de la jerarquía de Chomsky. Ahora bien, el análisis sintáctico descendente intenta encontrar entre las producciones de la gramática la derivación por la izquierda del símbolo inicial para una cadena de entrada. Esto como parte del axioma de la gramática. Por eso es que procesa la entrada de izquierda a derecha y escoge reglas gramaticales. En tal sentido, para trabajar el análisis sintáctico descendente, se debe realizar primeramente algunas operaciones para que la gramática sea LL1, las cuales son: primero, eliminar ambigüedad. Es decir, para eliminar la ambigüedad se debe reescribir la gramática. Segundo, eliminar recursividad por la izquierda. Es decir, una gramática es recursiva por la izquierda si tiene un nodo terminal A, tal que existe una derivación al, entonces A lambda para alguna cadena. Es decir, por simple observación la podemos identificar. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, los autómatas de pila, en forma similar a como se usan los autómatas finitos, también se pueden utilizar para aceptar cadenas de un lenguaje definido sobre un alfabeto. A. Los autómatas de pila pueden aceptar lenguajes que no pueden aceptar los autómatas finitos. Un autómata de pila cuenta con una cinta de entrada y un mecanismo de control que puede encontrarse en uno de entre un número finito de estados. Uno de estos estados se designa como estado inicial y además algunos estados se llaman de aceptación o finales. A diferencia de los autómatas finitos, los autómatas de pila cuentan con una memoria auxiliar llamada pila. Los símbolos, llamados símbolos de pila, pueden ser insertados o extraídos de la pila, de acuerdo con el manejo last in first out o LIFO. Las transiciones entre los estados que ejecutan los autómatas de pila dependen de los símbolos de entrada y de los símbolos de la pila. El autómata acepta una cadena X si la secuencia de transiciones comenzando en estado inicial y con pila vacía conduce a un estado final después de leer toda la cadena X. Ahora vamos a ver cómo se representa. Una máquina de este tipo se representa de la siguiente forma. La cinta de entrada, la cual tiene una cabeza de lectura. La cabeza se mueve en el sentido de izquierda a derecha. Además tiene un mecanismo de control que es el que indica el estado. Y a su vez, este indicador de estado es el que va asignando el estado a la pila. Igual que un autómata finito, un autómata de pila cuenta con un flujo de entrada y un flujo de control que puede encontrarse en uno de entre un número finito de estados. Uno de estos estados se designa como el inicial y por lo menos un estado es de aceptación. La principal diferencia es que los autómatas de pila cuentan con una pila en donde pueden almacenar información para recuperarla más tarde. En cambio que los autómatas finitos no la tienen. Los símbolos que pueden almacenarse en esta pila se conocen como símbolos de pila de la máquina. Constituyen un conjunto finito que puede incluir algunos símbolos definiendo el alfabeto de la máquina y quizá algunos símbolos adicionales que se utilizan como marcas internas. Si una máquina inserta un símbolo especial en la pila antes de efectuar algún otro cálculo, entonces ese símbolo en la cima de la pila puede usarse como indicador de la pila vacía para cálculos posteriores. Dicho símbolo es el numeral. Ahora he de continuar con árboles de análisis sintáctico, su definición y uso y funcionamiento.
Estos árboles están diseñados en principio para identificar de una forma gráfica los procesos de análisis sintáctico, con el fin de agilizar la comprensión de los esquemas que se producen en sus diferentes procesos de análisis. Es por ello que una adecuada construcción determina la eficiencia o no en la transmisión de un análisis. Es decir, con una construcción adecuada se es capaz de comprender de forma rápida y sencilla el análisis sintáctico de una tarea, programa o sección de un problema. De manera más formal, es la representación gráfica de una derivación que filtra el orden en el que se aplican las producciones para sustituir las no terminales. Cada nodo interior de un árbol de análisis sintáctico representa la aplicación de una producción. Las hojas de un árbol de análisis sintáctico se etiquetan mediante no terminales o terminales, y leídas de izquierda a derecha constituyen una forma de frase, a la cual se le llama producto o frontera del árbol. Los árboles de análisis sintáctico son capaces de representar expresiones compuestas, como por ejemplo P y Q, entonces P o Q. Gráficamente, con lo que se puede distinguir entre negaciones, conjunciones, disyunciones, y todas estas proposiciones compuestas tendrán subproposiciones. Algunos autores definen un árbol de análisis sintáctico como una representación gráfica de una derivación que filtra el orden en que se aplican las producciones para sustituir los no terminales.